El camino correcto hacia el arrepentimiento es la puerta de regreso al corazón de Dios. Cuando hablamos de arrepentimiento, muchos imaginan una palabra fría, cargada de culpa y vergüenza. Pero el arrepentimiento no es el final de tu historia, es la puerta a la luz. No es la forma de Dios de condenarte, es su invitación a llevarte a casa, a lavar las manchas del ayer y a ofrecerte un nuevo mañana. Hay momentos en que el peso de nuestras decisiones se vuelve demasiado grande para soportarlo. Nuestros corazones duelen de remordimiento. Pensamos en palabras que no podemos retirar, en decisiones que dejaron cicatrices o en el silencio en aquellos momentos en que debimos haber hablado. Y en medio de esa pesadez, Dios susurra, vuelve a mí. El arrepentimiento no es perfección. No es servir a Dios para aparentar o para demostrar tu valía. Es un corazón quebrantado que se vuelve hacia un Salvador perfecto. Es reconocer que el pecado nos ha alejado, pero la misericordia nos llama más cerca. Es renunciar al orgullo y permitir que el amor de Jesús cubra lo que la vergüenza intentó esconder. Cuando Jesús vino a este mundo, su primer mensaje fue claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no enviaba un mensaje de condena. Estaba abriendo las puertas de la libertad. Le decía al mundo que había un camino de regreso. No tienes que quedarte donde estás. No tienes que vivir encadenado a tu pasado. El arrepentimiento no es un castigo, es un regalo. Es la forma de Dios de quitar la carga de tu alma, de lavar la suciedad de tu espíritu, de romper las cadenas con las que el pecado te ha atado. Es el Padre que corre por el camino para encontrarte con los brazos abiertos, incluso antes de que termines tus disculpas. Por eso, el arrepentimiento importa. No porque Dios quiera que estés quebrantado, sino porque Él anhela que estés completo. No porque Él necesite tu dolor, sino porque Él quiere restaurar tu alegría. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta a su corazón, y es a través de esa puerta que fluyen la sanación, el perdón y una nueva vida. Comprendiendo el verdadero significado del arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra que escuchamos tan a menudo que casi puede perder su significado. Sin embargo, cuando recurrimos a la Biblia, descubrimos que no es solo una instrucción pasajera, es el corazón mismo del Evangelio. La palabra griega utilizada para arrepentimiento es metanoia, que literalmente significa cambio de mente, pero conlleva mucho más. No es una decisión casual de sentirse mal por algo, es un giro completo, una entrega total que transforma tu mente, tu corazón y tu dirección. Muchas personas confunden el arrepentimiento con el simple remordimiento o el sentimiento de culpa. Pero la culpa por sí sola no nos acerca a Dios. La culpa puede mantenernos encadenados a la vergüenza, mientras que el arrepentimiento nos lleva a la libertad. El arrepentimiento no es sumergirse en el pesar. Es reconocer que el camino por el que ibas te estaba alejando de Dios y elegir volver a Él con todo tu corazón. No es quebrantamiento, es restauración. Piensa en el arrepentimiento como un cambio de dirección. Vas por un camino, absorto en el pecado, las distracciones o el egoísmo. Y luego, por la convicción del Espíritu Santo, tu corazón da un giro. Te detienes a mitad de camino y te vuelves en la otra dirección, hacia el camino de Cristo. El arrepentimiento no es solo apartarse del pecado, es volverse a Dios. Es un movimiento de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza, de la rebeldía a la obediencia. De la rebeldía a la obediencia, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento como preparación para la venida de Cristo. Él sabía que ningún corazón podría recibir al Salvador sin antes apartarse de lo que lo mantenía cautivo.
El mismo Jesús hizo eco de este llamado al comenzar su ministerio, recordándonos que el arrepentimiento no es opcional, es fundamental. Sin él, intentamos aferrarnos a Dios con una mano, mientras nos aferramos al pecado con la otra. El verdadero arrepentimiento requiere ambas manos abiertas, extendidas hacia Él. La belleza del arrepentimiento es que está impulsado no por el miedo, sino por el amor. No es una huida del castigo, sino una huida hacia la gracia. Dios no nos llama al arrepentimiento para quebrantarnos. Él nos llama al arrepentimiento para sanarnos. Cada lágrima derramada en verdadero arrepentimiento es recogida por la mano del Padre. Cada clamor de perdón encuentra su abrazo. Cuando comprendes lo que realmente significa el arrepentimiento, dejas de verlo como una obligación y empiezas a verlo como un privilegio. Entiendes que Dios no está a distancia con los brazos cruzados, exigiéndote pruebas. Él te llama más cerca, ofreciéndote libertad, invitándote a entrar en una gracia que cubre cada pecado. El arrepentimiento no es el final de tu historia, es el comienzo de una nueva, escrita por el mismo autor de la salvación. Porque el verdadero arrepentimiento comienza con la tristeza según Dios. Hay una diferencia entre el remordimiento y el cambio. Muchas personas lamentan sus acciones cuando les alcanzan las consecuencias, pero el remordimiento por sí solo no equivale al arrepentimiento. La Biblia hace una clara distinción. Existe la tristeza mundana y existe la tristeza según Dios. La tristeza mundana es cuando nos sentimos mal, porque nos han descubierto, avergonzado o expuesto. La tristeza según Dios, por otro lado, es cuando estamos quebrantados porque entendemos que hemos afligido el corazón de Dios. Pablo escribió en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este versículo es un espejo para nuestras almas. Nos muestra que las lágrimas por sí solas no demuestran arrepentimiento. Lo que importa es el corazón detrás de ellas. La tristeza, según Dios, no es la devastación de que la gente sepa de tu pecado. Es un corazón quebrantado por la realidad de que tu pecado te ha separado de aquel que más te ama. La tristeza, según Dios, deja de lado el orgullo. Nos lleva a la humildad, donde las excusas ya no existen. No es solo decir «lo siento», sino caer de rodillas y admitir «Señor, me equivoqué, he pecado contra ti». En el Salmo 51, cuando David fue confrontado con su pecado, no se defendió, sino que exclamó contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos». Ese es el sonido de la tristeza según Dios, un corazón traspasado por la realidad de ofender a un Dios santo. Pero aquí está el misterio de la tristeza según Dios. Aunque nos humilla, también nos sana. Dios nunca nos deja en el polvo de nuestro quebrantamiento. Cuando Él nos permite sentir el peso de nuestro pecado, no es para aplastarnos, sino para purificarnos. La tristeza, según Dios, es dolorosa, sí, pero también está llena de esperanza. No nos deja en la desesperación. Nos acerca a la cruz, donde la gracia es mayor que cada caída. Recuerden a Pedro después de que negó a Jesús 3 veces. La Biblia dice que lloró amargamente. No fueron solo lágrimas de remordimiento. Fueron las lágrimas de un hombre que se dio cuenta de que había negado a aquel a quien más amaba. Sin embargo, esa tristeza lo llevó a la restauración. Después de la resurrección, Jesús no desechó a Pedro. Lo restauró, preguntándole 3 veces, ¿me amas? La tristeza, según Dios, le abrió a Pedro la puerta no solo al perdón,
sino también al fortalecimiento para su llamado. Por eso el verdadero arrepentimiento siempre comienza con la tristeza según Dios. Sin ella, el arrepentimiento se vuelve superficial, una disculpa rápida sin cambios reales. Pero con la tristeza según Dios, el arrepentimiento echa raíces profundamente en el alma. Suaviza nuestros corazones, nos alinea con la verdad de Dios y despierta en nosotros un hambre de justicia. Si sientes el aguijón de la tristeza según Dios en tu corazón, no lo rechaces. No lo ahogues con distracciones ni lo silencies con excusas. Permite que te acerque a Dios. Ese quebrantamiento es tierra santa. Es el lugar donde termina tu orgullo y comienza la misericordia de Dios. Y desde ese lugar, Él te levantará, no en vergüenza, sino en libertad, lavados por la sangre de Jesucristo. El arrepentimiento no puede existir sin la confesión. Arrepentirse es exponer lo que hemos intentado ocultar, sacar a la luz lo que la vergüenza nos enseñó a esconder en la oscuridad. La confesión no es informar a Dios de algo que Él ya no sepa. Es alinear nuestros corazones con su verdad y reconocer sin excusas: sí, Señor, he pecado. Con demasiada frecuencia, nuestro instinto es minimizar, racionalizar o disfrazar nuestros pecados. Culpamos a las circunstancias, señalamos con el dedo, suavizamos las palabras para que nuestras acciones parezcan menos destructivas, pero la confesión exige honestidad. Deja de lado el autoengaño. Silencia las mentiras que nos decimos a nosotros mismos y nos exige que estemos de acuerdo con la visión de Dios sobre nuestro pecado. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observa la promesa. La confesión lleva al perdón y a la limpieza, pero la condición es que primero debemos confesar. No podemos ser sanados de lo que no reconocemos. No podemos ser purificados de lo que seguimos ocultando. Recuerden a Adán y Eva en el jardín. Cuando pecaron, su primer instinto fue esconderse de Dios. Se cubrieron con hojas de higuera y se retiraron por miedo. Sin embargo, Dios aún llamó: ¿dónde estás? No porque Él no supiera su ubicación, sino porque Él anhelaba que salieran de su escondite. De la misma manera, Dios nos llama a confesar, no para condenar, sino para cubrirnos con su misericordia. La confesión también nos libera del poder del enemigo. Satanás prospera en el secreto. Susurra que nadie debe saberlo nunca, que nuestros pecados son demasiado vergonzosos para confesarlos. Pero en el momento en que sacamos esos pecados a la luz ante Dios, su poder comienza a desmoronarse. Lo que una vez nos esclavizaba pierde su control, porque se lo hemos entregado a aquel que tiene la autoridad para perdonar y restaurar. A veces, la confesión debe ir más allá de la oración personal. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Hay algo poderoso en la vulnerabilidad en comunidad, en negarse a permitir que el orgullo nos aísle. La sanación fluye cuando confesamos honestamente, oramos unos por otros y nos recordamos mutuamente la gracia de Dios. La confesión no es fácil, cuesta nuestro orgullo, pero al perder el orgullo, encontramos paz. Cuando caemos de rodillas y derramamos nuestros fracasos, no encontramos a un juez severo esperándonos, sino a un Padre amoroso, listo para perdonar. Él no nos avergüenza por nuestra honestidad, nos abraza en ella. Cada palabra de confesión es recibida con su promesa: estás perdonado, estás limpio, eres mío. El arrepentimiento es incompleto si se detiene en la tristeza y la confesión.
El verdadero arrepentimiento exige acción. No es solo decir lamento mi pecado, sino elegir ya no andaré en él. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un apartarse consciente del pecado y un volverse a los caminos de Dios. Con demasiada frecuencia, la gente confunde el arrepentimiento con un ciclo interminable de confesar el mismo pecado una y otra vez sin ningún cambio real. Pero el arrepentimiento bíblico nos saca de este ciclo. Requiere que no solo dejemos el pecado atrás, sino que busquemos activamente la justicia. Efesios 4, 22, 24 lo expresa bellamente. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este apartarse no es algo que podamos hacer a medias. Requiere decisión. Si hubiera una serpiente venenosa en tu camino, no te quedarías cerca de ella ni jugarías con la idea de pasar al lado. Huirías de ella. De la misma manera, el arrepentimiento nos impulsa a huir del pecado, como si nuestras vidas dependieran de ello, porque espiritualmente así es. Pero apartarse del pecado es solo la mitad. El arrepentimiento también significa volverse a Dios. No es solo vaciar tu vida de hábitos pecaminosos, es llenarla con su presencia, su palabra, sus caminos. Si solo eliminamos el pecado sin reemplazarlo con los caminos de Dios, dejamos nuestras almas vulnerables a regresar a las mismas cadenas de las que una vez nos liberamos. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 12, 43, 45, cuando habló del espíritu que sale de un hombre, pero vuelve con otros 7, encontrando la casa vacía. El arrepentimiento debe ser más que una eliminación. Debe ser un reemplazo. Recuerden a Zaqueo, el recaudador de impuestos, que se subió a un árbol solo para ver a Jesús. Al encontrarse con Cristo, no solo dijo, lo siento. Se puso de pie y declaró que daría la mitad de sus bienes a los pobres y restituiría 4 veces a quien hubiera defraudado. Su arrepentimiento no fue solo de palabras, fue de acción. Se apartó de la codicia y el engaño y se volvió hacia la generosidad y la justicia. Ese es el fruto del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento significa no coquetear más con la tentación, sino construir límites que protejan tu corazón. Significa no solo dejar el pecado atrás, sino elegir la obediencia diariamente. Significa reemplazar la mentira con la verdad, el egoísmo con el amor, el miedo con la fe. Es una reorientación continua de tu corazón hacia Dios, una elección diaria de su camino en lugar del tuyo propio. Y aquí está la promesa: cuando te apartas del pecado y te vuelves a Dios, no caminas solo. Su espíritu te capacita, su palabra te guía, su gracia te sostiene. El arrepentimiento no es una lucha con tus propias fuerzas, es apoyarse en su fuerza paso a paso. Apartarse del pecado es doloroso al principio, porque parece que estás soltando algo familiar, pero volverse a Dios siempre es más dulce, porque te lleva a la libertad, la alegría y la vida abundante. En el momento en que das un paso en su dirección, las cadenas comienzan a caer y tu corazón comienza a experimentar la belleza de sus caminos. Cuando hablamos de arrepentimiento, es fácil imaginar que es algo que debemos generar por nuestra propia fuerza de voluntad. Pensamos, si tan solo pudiera ser lo suficientemente fuerte, si tan solo pudiera resistir más, entonces quizás finalmente cambiaré. Pero la verdad es que el arrepentimiento genuino no es producto de la fuerza humana, es un regalo del Espíritu Santo. Jesús prometió a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Juan 16:8. La convicción no es condenación. Es la obra amorosa del Espíritu que despierta nuestros corazones a la realidad del pecado y nos atrae a la misericordia de Dios. Sin la convicción del Espíritu, el pecado parecería normal, incluso cómodo. Pero cuando el Espíritu obra, el más mínimo compromiso comienza a pesar en nuestros corazones. Por eso el arrepentimiento nunca se trata solo de apartarse del pecado. Se trata de seguir la guía del Espíritu. Él no solo expone nuestros fracasos, nos señala a Jesús, nos recuerda que la cruz es suficiente, que el perdón está disponible y que la transformación es posible. Cada susurro de convicción es una invitación a volver, a ser limpiado, a ser restaurado. Pero el Espíritu hace más que convencer. Él capacita. El arrepentimiento no es solo renunciar al pecado, es vivir de una manera que glorifique a Dios. Esa vida no puede vivirse en la carne. Necesitamos poder sobrenatural, y ese poder solo viene a través del Espíritu. Gálatas 5:16 dice: Andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. Fíjate en el orden. No es deja de pecar para que puedas andar en el Espíritu. Es anda en el Espíritu, y el pecado perderá su poder. Piénsalo de esta manera. Si tu corazón es una casa, el arrepentimiento no es solo barrer la suciedad, es invitar al Espíritu Santo a habitar allí. Él llena cada habitación, limpia cada rincón y te da la fuerza para mantener esa casa en orden. Cuando te rindes a su presencia, el pecado pierde su atractivo y la santidad comienza a sentirse como un hogar. El Espíritu también produce en nosotros el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. El arrepentimiento no es simplemente dejar de hacer cosas malas, es convertirse en una nueva persona. Y es el Espíritu de Dios quien da vida a esta novedad, moldeándonos día a día a la imagen de Cristo. Gálatas 5:22-23. Habrá momentos en que la atracción de los viejos pecados parecerá irresistible, pero en esos momentos el Espíritu intercede por ti. Él te recuerda la palabra de Dios, fortalece tu determinación y susurra a tu corazón que no estás atado a tu pasado, que se te ha dado poder para la libertad. El arrepentimiento no es un camino que recorres solo. El Espíritu es tu guía, tu fuerza y tu consolador en cada paso. Cuando confías en el Espíritu Santo, el arrepentimiento pasa de ser una carga pesada a una marcha liberadora. Comprendes que no tienes que hacerlo por tus propias fuerzas, porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti, renovándote. El arrepentimiento no es solo algo que ocurre en un lugar secreto entre tú y Dios. También afecta cómo te relacionas con los demás. El verdadero arrepentimiento da fruto, y uno de los frutos más evidentes es la restitución, la reparación de los errores con aquellos a quienes hemos dañado. En la Biblia, el arrepentimiento a menudo iba acompañado de acciones que demostraban un cambio. Según la ley de Moisés, si alguien robaba, no solo debía devolver lo tomado, sino a menudo compensar con intereses. Este principio se trasladó al Nuevo Testamento, manifestándose más claramente en la historia de Zaqueo. Cuando Jesús llegó a su casa, Zaqueo no solo dijo: «Pido perdón por haber defraudado a la gente». Se puso de pie y declaró: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado». Su arrepentimiento no fue solo de palabras, fue visible,
práctico y costoso. Y Jesús respondió con alegría: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La restitución no gana el perdón de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras, pero la restitución demuestra la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Muestra que nuestros corazones ya no se aferran al orgullo o la autoconservación, sino que están dispuestos a humillarse para sanar lo que se ha roto. Esto puede significar pedir perdón a quien has ofendido, devolver lo robado o restaurar la confianza rota. Puede significar admitir una mentira, limpiar el nombre de alguien o devolver lo que no te pertenece. Estos pasos no son fáciles, requieren valor, humildad y, a veces, sacrificio. Pero son poderosos testimonios de la transformación que Dios obra en tu corazón. Jesús enseñó que si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano o hermana tiene algo contra ti, debes dejar tu ofrenda. Ve primero y reconcíliate con ellos y luego vuelve a adorar. Mateo 5, 23, 24. Así de seriamente se toma Dios la reconciliación. El arrepentimiento no puede separarse de la restauración. La restitución completa no siempre es posible. Algunos errores son imposibles de reparar, algunas heridas son imposibles de borrar, algunas personas pueden negarse a reconciliarse, pero lo importante es que haces lo que puedes. Pablo escribió en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios ve la condición de tu corazón y honra tus esfuerzos por sanar donde se ha causado daño. El verdadero arrepentimiento siempre deja un rastro de restauración. No es silencioso, es visible. Repara las relaciones rotas, reconstruye los puentes quemados por el pecado y señala a otros la misericordia de Dios, quien hace nuevas todas las cosas. Cuando eliges la restitución, reflejas el corazón de Cristo, quien pagó el precio más alto para reconciliarnos con Dios. Él no nos debía nada, pero lo dio todo. Y como sus seguidores, nuestro arrepentimiento debe llevar la misma impronta, la voluntad de ir la milla extra, no para ganar el perdón, sino para reflejarlo. El arrepentimiento implica caminar en el perdón y la novedad de vida. El arrepentimiento no termina con lágrimas en el altar o con oraciones susurradas en la oscuridad. Nos lleva a algo más grande, al perdón y a una nueva vida. Arrepentirse significa entrar en los brazos de Dios, quien no solo borra tus pecados, sino que reescribe tu historia. El arrepentimiento sin la aceptación del perdón te deja agobiado, pero el arrepentimiento aceptado en Cristo te lleva a la libertad. Muchas personas se confiesan, se apartan del pecado e incluso hacen restitución, pero todavía viven encadenadas por la vergüenza. Dudan si realmente han sido perdonadas. Reproducen sus fracasos pasados en su mente y llevan la culpa como un pesado manto. Pero la Biblia dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El arrepentimiento lleva a la transformación. Y la transformación significa que tu pasado ya no define tu futuro. El perdón de Dios no es parcial, es completo. El Salmo 103:12 dice, «Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo, alejar de nosotros nuestras rebeliones». Cuando Dios perdona, Él no guarda tus pecados en un cajón para sacarlos más tarde. Los quita por completo, te lava y te llama su Hijo amado. Pero caminar en el perdón también significa perdonarse a uno mismo. Con demasiada frecuencia aceptamos la misericordia de Dios, pero nos negamos a liberarnos de la culpa.
Nos aferramos a lo que Él ya ha enterrado, como si nuestra vergüenza tuviera más poder que su gracia. El verdadero arrepentimiento significa confiar en su perdón lo suficiente como para soltar las cadenas de la autocondena. Cuando el enemigo susurra, "Nunca cambiarás", lo silencias con la verdad: "Soy perdonado, soy nuevo, pertenezco a Cristo". El arrepentimiento también da a luz una nueva forma de vida. No solo cierra la puerta al pasado, abre la puerta a un nuevo futuro. Efesios 4 nos recuerda vestirnos del nuevo hombre, creado a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. El arrepentimiento lleva a elecciones diarias: caminar en amor en lugar de amargura, decir la verdad en lugar de mentiras, buscar la pureza en lugar de la decadencia. Caminar en la novedad de vida significa que ya no llevas la identidad de pecador, sino de redimido. Significa que tu testimonio ya no es sobre lo bajo que caíste, sino sobre lo lejos que su gracia llegó para levantarte. Significa que cada paso que das se convierte en un testimonio para otros de que Dios verdaderamente hace nuevas todas las cosas. Y he aquí el mayor regalo de todos: el arrepentimiento restaura la intimidad con el Padre. Te devuelve a donde puedes escuchar su voz, sentir su presencia y caminar en su voluntad. El perdón no es solo el borrado de la culpa, es la restauración de la relación. Dios te perdona no solo para que puedas seguir adelante. Él te perdona para que puedas acercarte a Él. Cuando te arrepientes de la manera correcta, no solo te alejas del pecado, entras en la vida. Y esta vida no es una vida de miedo, arrepentimiento o condena, sino de libertad, gozo y la inquebrantable certeza de que eres amado por un Dios que nunca se rindió contigo. En conclusión, el arrepentimiento es volver al corazón del Padre. En esencia, el arrepentimiento no se trata de reglas, se trata de una relación. Se trata de un padre que ama demasiado a sus hijos como para dejarlos perdidos. Se trata de un Salvador cuya sangre habla mejor que nuestra vergüenza. Se trata de un espíritu que nos guía suavemente de vuelta cuando nos hemos extraviado demasiado. El arrepentimiento no es el final del camino, es el comienzo, es el primer paso de la oscuridad y el primer paso hacia la luz. Es el sonido de las cadenas rompiéndose, el aroma de la misericordia llenando el aire, la visión de unos brazos abiertos esperándote. No has ido demasiado lejos. Tus pecados no son demasiado grandes. Tu pasado no está demasiado manchado. La cruz de Cristo es más grande. Y cada vez que regresas, cada vez que te rindes, cada vez que susurras: "Señor, perdóname", los cielos celebran porque un hijo ha vuelto a casa. El camino correcto hacia el arrepentimiento es un camino honesto, un camino humilde, un camino de rendición. Es una tristeza piadosa que lleva a la confesión, una confesión que lleva a la conversión, una conversión que lleva a la renovación y una renovación que lleva a la vida. No es un acto único, sino una condición diaria del corazón, una elección constante de caminar con Dios, no contra Él. El Padre espera, siempre ha esperado, no para castigar, no para avergonzar, sino para restaurar. Él corre por el camino a tu encuentro, el manto en la mano, el anillo listo, el banquete preparado. Todo lo que pide es que vengas, así que vuelve a casa. Arrepiéntete no por miedo, sino por amor. Arrepiéntete no porque Dios quiera romperte, sino porque anhela sanarte. Arrepiéntete porque no hay mayor alegría que ser completamente perdonado, completamente restaurado y completamente vivo en los brazos de aquel que te creó. El verdadero camino hacia la renovación espiritual yace en el arrepentimiento